Senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República, antes que nada es una satisfacción muy grande volverte a ver, senador, y me permito el tuteo porque, sin entrar en detalles, en algún tiempo estuvimos juntos en diversos proyectos. Así es. Y me emociona mucho poder hablar contigo ahora. Y somos amigos de tantos años, en tan diversas circunstancias, ¿verdad? Así es. Qué gusto, Ricardo. Senador, gracias. ¿Cómo queda, en tu opinión, con un hombre de tu sapiencia y de una cultura tan abierta, cómo queda, en tu opinión, la relación entre México y los Estados Unidos luego de los recientes acuerdos en Washington? Tenemos un auditorio enterado y sensible, y sobre todo en este esfuerzo que pareciera definitorio, por lo menos en el corto plazo, para el TEMEC, este tratado también tan debatido, tan discutido entre México, Estados Unidos y Canadá. A ver, yo creo que en efecto son dos temas que hay que separar, aun cuando están íntimamente relacionados. La aprobación del nuevo tratado con Estados Unidos y Canadá y la amenaza que se presentó hace poco más de 2 semanas de establecer aranceles del 5% por lo pronto hasta a 25. todas las exportaciones mexicanas. Entonces, hay que decir que la situación en general está en un momento crítico. Hemos ya resuelto, digamos, la primera etapa, pero el conjunto del asunto que tenemos enfrente evidentemente va a seguir siendo tema por muchas semanas. El clima que se creó cuando el gobierno norteamericano anunció que podría aplicar estos aranceles a las exportaciones mexicanas, yo, y no soy muy dado a la hipérbole, pero yo diría que crispó la relación y puso en riesgo la relación entre México y Estados Unidos a un grado que no se había visto desde los tratados de Bucareli en los años 20 del siglo pasado. Recordarás cuando se trataba de si el gobierno norteamericano reconocía o no al gobierno post-revolucionario mexicano. Eso fue un momento crítico. Luego vino la nacionalización del petróleo en 1938, pero ahí lo que ocurrió fue un amago de crisis. Sin embargo, esta no se materializó por razones de aquel momento, geopolíticas, etc. Entonces, yo no recuerdo realmente otro momento tan álgido como el que acabamos de vivir. Entonces, son dos cuestiones vías paralelas, digamos. Pero concomitantes, o sea, tienen una relación. Ahora, tratando de ver hacia adelante, sí. ¿Qué tanto seguirá en riesgo la relación con un plazo? Se habló primero de 90 días, después de 45, en donde se analizaría el cumplimiento de los compromisos adquiridos por México en materia migratoria para evitar precisamente estos nuevos amagos. ¿No es un plazo demasiado corto? Lo es. Pero es lo que se pudo negociar. Mira, hay una cuestión que me viene a la mente todo el tiempo en estos días. Es muy fácil a posteriori, una vez concluidas las negociaciones de hace 2 semanas, decir que faltó esto, que sobró aquello, que cómo no se pensó en lo otro, que quizá los Estados Unidos finalmente no hubieran impuesto los aranceles. Pero todo esto es ya pasada la crisis. En aquel momento había condiciones muy difíciles porque, como lo dijo el secretario Ebrard del gobierno norteamericano, planteó un ultimátum. Entonces, 72 horas. Exacto. No es lo mismo 45 o 90 días que 72 horas, ¿no? Entonces, esto nos da un espacio de tiempo. Yo tengo, que diré, toda la esperanza en que podremos en 45 días anunciar que está más bajo control o en un grado mayor de control este asunto de las grandes migraciones, que hay que recordar son esencialmente de centroamericanos y no de mexicanos hacia los Estados Unidos. Pero aún si se dificultara encontrar una solución en 45 días, bueno, quedan etapas posteriores. Lo único que se ha dicho es que a los 45 días se revisarán los resultados de las medidas actuales
Y luego se procederá con en todo caso, una nueva negociación de espacios, de tiempo, de medidas distintas. O sea que tampoco es una cuestión fatal estos 45 o 90 días, salvo para cuestión de evaluación. Ahora, está el Senado de la República que tiene en principio por norma constitucional las relaciones exteriores de México de acuerdo. La comisión a tu cargo, que es crucial en esto, también está de acuerdo en los términos en general en que se planteó el Tratado de Libre Comercio, el nuevo tratado, ahora TEMEC, y podemos confiar en que será un tratado que tenga la suficiente solidez para no ser descarrilado por otro tipo de presiones, como las que puede ejercer el señor Trump desde los Estados Unidos. Lo más importante quizá es que la crisis de hace 2 semanas, la de los propuestos aranceles, no logró descarrilar el proceso de aprobación, primero de análisis y discusión y luego de aprobación del tratado. Se logró sostener la Aparentemente negociación. no estuvo ni siquiera en la mesa. No, en Washington no, pero sí lo estuvo aquí, en el Senado. En el Senado. Aquí pudo haberse empantanado la cuestión. Por eso te decía, desde el Senado, desde tu sitial, que es clave, hay un consenso de que el tratado es justo para México. Estamos hablando de una realidad ya presente y luego de un mediano y largo plazo que establezca también condiciones para el desarrollo de nuestro país, la generación de empleos, todo lo que tiene que ver con un acuerdo entre una de las zonas más poderosamente económicas del planeta. Así es. Yo sí creo que hay un consenso en que el balance del nuevo tratado es positivo para México. Por supuesto, podríamos discutir por horas, y lo hemos hecho en el Senado, aspectos muy particulares del tratado, pero también decía un colega senador hace poco que, refiriéndose a una situación en su matrimonio, que su esposa le dice, pues mira, no eres lo que esperaba, pero eres lo que hay. Entonces el tratado es la realidad que tenemos enfrente y es una realidad positiva. En términos generales, México deberá ofrecer una nueva cara hacia el norte, hacia los Estados Unidos y también hacia el sur. Dime cuál es tu opinión respecto a esto que se ha mencionado de que México se convierta en un muro, que ya Trump no necesite un muro porque lo va a tener en la frontera sur de México con el desplazamiento de 6,000 o tal vez más elementos de la Guardia Nacional. Eso no es tan sencillo, así me parece una simplificación un tanto absurda, esa manera de presentar las cosas. Simplemente hay un hecho que es que en mayo, por ejemplo, hace un mes, hubo 140,000 migrantes, es decir, el flujo de migrantes, de centroamericanos, de caribeños, etcétera, ha crecido de una manera no vista en muchísimo tiempo. Bueno, ahí sí coincido porque nosotros hemos hecho varios reportajes a lo largo de muchos años y sabemos que no existe prácticamente la frontera. Bueno, no existe. Además de que es porosa. Bueno. Entonces, lo que el gobierno mexicano ha tratado de hacer, a mi modo de ver, es regular, ordenar, administrar esta realidad de las grandes migraciones de sur a norte en el mundo, que es uno de los temas del siglo XXI, de los temas centrales del siglo XXI. Estamos tratando de administrar una realidad. ¿Cuál es el origen de esa realidad? La falta de desarrollo económico y social, y yo agregaría, y desarrollo político también, en los países centroamericanos particularmente. Y factores de riesgo de sobrevivencia también para mucha gente. Obviamente, la seguridad. Tú sabes que hay mediciones que indican que los llamados países del Triángulo del Norte, de Centroamérica, tienen niveles de inseguridad mayores a países que están en estado de guerra, como Siria, Afganistán, Irak, etc. Entonces, ante esa gravedad de circunstancias, yo creo que no tenemos otra opción más que administrar esto en lo inmediato y luego, esto es lo más importante a mi juicio, contribuir al desarrollo económico y social de Centroamérica. Y ahí es donde los Estados Unidos nos están quedando de ver. Porque mientras que México
ya ha comprometido cantidades específicas de dinero para el desarrollo en esa región, los Estados Unidos han mostrado un acuerdo de principio, pero que yo sepa no han comprometido una ayuda financiera específica. A propósito, ¿tú crees que hay un acuerdo secreto? Eso del supuesto acuerdo secreto es un absurdo, me atrevería a calificarlo de ridículo, y ahí, tratando de ser diplomático, que lo soy profesionalmente, seguro de que no hay nada. México jamás hubiera suscrito un acuerdo detrás de bambalinas que fuera en contra de los intereses del país. Finalmente, senador Vasconcelos, más allá de las frases hechas de que tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, o que si somos vecinos, pero muy distantes, en fin, ¿qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando? Cosas ambas sabemos que yo compartiría. Sabiendo que tenemos una relación inevitable a través de todos estos cientos de kilómetros de frontera, ¿qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando respecto, estamos iniciando un nuevo gobierno, respecto a que si podremos mantener una relación digna, pero no de sumisión con los Estados Unidos, con todo lo que se ha dicho y debatido en los tiempos recientes? Sin duda alguna es posible mantener una relación que funcione, un modus operandi con los Estados Unidos, pero jamás serán comprometidos los intereses básicos de México. No es esta la primera crisis por la que pasamos, ni será la última. Por eso yo siempre digo que así como Estados Unidos y Gran Bretaña tienen lo que se ha dado en llamar la relación especial, nosotros tenemos una relación, como lo acabas de decir, inevitable. Es la relación inevitable. De modo que pasaremos esta crisis, vendrán otras y también las resolveremos, porque eso tiene que ver con la viabilidad del ser nacional. México durante 2 siglos se ha podido constituir resistiendo las presiones de países extranjeros, en particular de nuestros vecinos del norte. Héctor Vasconcelos, senador de la República, embajador, gracias, y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, gracias por esta conversación, y espero que de vez en cuando podamos seguir platicando sobre este fenómeno siempre complejo, difícil, pero también fascinante, ¿no? Absolutamente, es una cuestión de un interés esencial para México y siempre lo vamos a tener enfrente. Senador, gracias de nuevo. Muchas gracias. Y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo por su confianza en este espacio. Los espero la próxima semana. Hasta entonces y hasta siempre.